Hola y bienvenidos a Cómo Mola los cómics. Yo soy JM y hoy vamos a hacer un vídeo en el cual os voy a hablar de una colección, de la colección Marvel Must Have. La colección Marvel Must Have es una colección que sacó Panini en su momento, donde se supone que sacarían los cómics imprescindibles, de ahí lo de Must Have, dentro de cómics que ellos consideraban que todo el mundo debería de leerse. Eso no ha sido así, porque conforme ha ido pasando el tiempo y han ido sacando títulos, se han podido ver que muchos de estos títulos, desde luego, must have no son. Yo, evidentemente, no me he comprado todos, porque no sé si van por el 140, 150, incluso más. Pero yo me he comprado bastantes, y de mi colección de must have os voy a reseñar aquellos cómics, para que veáis los que yo me he comprado, y los vamos a poner de peor a mejor. Cuando salió Marvel Must Have se supone que iba a ser una colección en la cual Panini iba a sacar los cómics en un buen formato. De hecho así es un formato en tapa dura y que además más o menos es manejable. Y como digo, iban a sacar los imprescindibles. Pero bueno, eso no ha sido así. No obstante, yo me he ido comprando los que a mí me han llamado la atención, ¿vale? Y dentro de estos que a mí me han llamado la atención los he querido ordenar de peor a mejor, para que vosotros lo vierais y así abrimos debate y vosotros me podéis decir, oye, pues este lo hubiera puesto en otra posición del ranking o este lo hubiera puesto más atrás, etcétera, etcétera. Bueno, empezamos ya. Y en el número 30 os voy a decir Lobezno, el retorno. Yo cuando me compré este cómic, me lo compré porque perdí la oportunidad de comprarme Lobezno, la muerte de Lobezno. Como sabéis, Lobezno es un personaje que ha muerto y ha resucitado un montón de veces y esta es una de esas resurrecciones. Entonces, yo perdí el hecho de comprármelo en papel, me había leído La muerte de Lobezno en formato digital, no me había gustado mucho y me compré este por tenerlo en papel, porque además esto valía 20 eurillos. Es de Charles Soule y el guionista de Steve McNiven y de Klein Selvay. Y a mí no me ha gustado. No me ha gustado porque podrían haber sacado mucha más chicha de lo que hubiera sido esta historia. Y la manera en la que la han resuelto y lo han hecho, a mí la verdad es que no me ha gustado. Entonces, bueno, si os queréis leer un cómic que os vayáis a leer y luego lo vayáis a olvidar, Lobezno el retorno. Y si no lo queréis comprar, pues bueno, tampoco va a pasar nada. Yo me lo he comprado y lo pongo en el último puesto, en el número 30. Los voy a ir dejando hacia abajo porque no los quiero poner más arriba, porque si no tapo el objetivo de la cámara, igual hasta se me caen y la liamos, pero igual. Bueno, en el número 29... Inhumanos contra Patrulla X. Este cómic también me lo compré por el guionista, por Charles Soule y por Jeff Lemire, que a mí me gusta también mucho. Aquí podían haberse hecho un trabajo bastante bueno y sin embargo se ha quedado muy atrás de lo que podía haber sido. Han intentado lanzar un cómic en el cual enfrentasen a dos de los supergrupos quizás más destacados de lo que sería el panteón marvelita. Y han sacado aquí a Inhumanos, como sabéis, Rayo Negro, Gorgon, Medusa, etcétera, etcétera. Y por otro lado, Patrulla X. Y aquí hablan pues del tema de las nieblas terrigenias, que lo podían haber resuelto mucho mejor. Y bueno, como digo, este cómic a mí me ha defraudado bastante. Un cómic para leer y olvidar, que bueno, ahí se queda. En el número 29. En el número 28, La muerte de los Inhumanos. Este cómic yo me lo compré por dos razones. Primero, por los autores, por Donny Cates y por Ariel Olivetti. A mí Donny Cates como guionista me gusta mucho porque ha hecho, por ejemplo, cosas como Thor, que a mí el Thor de Donny Cates la verdad es que me gusta bastante, y Ariel Olivetti, que es un dibujante que yo creo que es bastante solvente y a mí me gusta. Este cómic ya me lo compré a sabiendas que las críticas no habían sido buenas. Y efectivamente, quizás se quede a medio camino más del mal que del bien. Pero considero que también este cómic es un cómic por descubrir. Es un cómic que necesitas leerlo, necesitas reposarlo y necesitas volverlo a leer un par de veces para poder ver todo el potencial que tiene este cómic. Aún así, yo creo que se queda a medio camino. Por lo tanto, en el número 29, La muerte de los Inhumanos. Pasamos al número 27. Y en el número 27, Secret War. No el Secret War que todos sabemos. Secret War, Secret War. Esto me lo compré también por los autores. Por Brian Michael Bendis, que a mí como autor me encanta, y por el dibujante que es Gabriel Dell'Otto, un dibujante italiano que a mí me encanta.
Es un dibujante que además tiene un dibujo realista que, bueno, o sea, a mí me gusta bastante, ¿veis? La verdad es que es bastante espectacular. Este cómic va de uno de los superhéroes que están haciendo misiones secretas con S.H.I.E.L.D. y les mandan a hacer una misión secreta. ¿Cómic entretenido? Sí. ¿Cómic que te puedes leer? Sí. ¿Cómic que puedes olvidar? También. ¿Vale? Secret War, aquí lo tenéis. 30, 29, 28, 27. Vamos por el número 26. Y en el número 26, el regreso de Thanos. Yo este cómic me lo compré primero por el guionista, por Jeff Lemire, que a mí me gusta mucho. No el dibujante, que aquí lo dibuja Mike Deodato Jr. A mí no me gusta Mike Deodato Jr. porque es un dibujante que lo que es la anatomía de los personajes no la trabaja todo lo bien que la debería de trabajar y no tiene esa solvencia. Y también me lo compré porque a mí el personaje de Thanos me gusta mucho. Y el regreso que le hacen aquí el personaje se queda ahí tal. ¿El cómic es entretenido? Sí. Pero bueno, nada más, ¿vale? Entonces, en el número 30, 29, 28, 27, en el número 26, el regreso de Thanos. En el número 25, otro cómic de Thanos. Thanos vence. Aquí en este caso tenemos a Donny Cates, que como os he dicho, a mí como guionista me gusta bastante, y a Jeff Shaw como dibujante. ¿Este cómic es mejor que el anterior? Sí. ¿Es más entretenido? Sí. ¿Tiene más acción? Sí. ¿Es bueno este cómic? Regulero. Regulero. Lo que pasa es que aquí tratan lo que son las diferentes personalidades de Thanos de una manera que está bastante entretenido. Y meten a personajes como el motorista fantasma galáctico. Con lo cual, este cómic es un cómic para leértelo y, bueno, pasar un buen rato, ¿vale? En el número 25, Thanos vence. En el número 24 tenemos Miedo Encarnado, de los Vengadores. Aquí tenemos a Matt Fraction, que a mí me parece un guionista muy bueno, y a Stuart Immonen, que yo este dibujante no lo conocí hasta que me leí este cómic. Y bueno, tiene un trazo que está bastante bien para los inhumanos, pero ahí se queda. ¿Este cómic está bien? Si te gustan los Vengadores, sí. Pero es que a mí no me ha gustado. Quizás a muchos de vosotros sí que os haya gustado este cómic, si os lo habéis leído. Yo creo que no lo resuelven todo lo bien que lo podían haber resuelto. Y eso que tenían un personaje y un villano bastante bueno. Pero ahí se queda, ¿vale? Ahí se queda. Bueno, vamos por el 30, 29, 28, 27, 26... 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, ¿vale? En el número 23, Contienda de Campeones, el Conquest of the Championship. Este cómic yo me lo leí por primera vez hace muchísimo tiempo. ¿De qué va este cómic? Se supone que una entidad cósmica reúne a todos los personajes y a todos los superhéroes de Marvel y se tienen que liar a hostias entre ellos. La premisa no es que sea principalmente muy nueva, ¿vale? Pero tiene una cosa este cómic, y es que puedes descubrir personajes de Marvel que a lo mejor, quizás, no hayas oído hablar nunca de ellos. Entonces, solo por eso, este cómic merece ser leído. Contienda de Campeones, en el número 23. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Voy bien. En el número 22, Civil War 2. Civil War 2 es la segunda parte del increíble evento que cambió el mercado en su momento, que fue Civil War. Este cómic tiene dos cosas buenas, que son los dos autores, Brian Michael Bendis, y el dibujante David Marquez, que aquí hace un dibujo cojonudo. Pero con lo bueno que fue el Civil War y lo bien que lo podían haber hecho aquí, se queda en esas segundas partes que prometen mucho y luego no llegan a nada. Pues este es el Civil War 2. Bueno, cómic entretenido, pero nada más.
Número 21, El Vigía, de Paul Jenkins y Yael Lee. Este cómic, cuando yo me lo leí por primera vez, me gustó muchísimo. Pero no es un cómic que haya envejecido bien con el tiempo. Paul Jenkins es un guionista que resuelve bien las cosas. Yael Lee es un dibujante maravilloso, que a mí es uno de los dibujantes que más me gusta. Quizás la historia que cuentan aquí del Vigía, de que se supone que es el personaje más poderoso de la Tierra y que está ahí con los recuerdos, que tal y que cual y que no sabe quién es y esto, podía haber sido más entretenido. Pero bueno, si no lo habéis leído, yo creo que os gustará. El Vigía, de Paul Jenkins y Yael Lee. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Y en el número 20, Thor, por Asgard. Robert Roth y Simón Bianchi. Simón Bianchi es un buen dibujante, sí, a mí me gusta, porque me gusta este tipo de dibujos. La historia está bien, si os gusta lo que es la mitología nórdica y tal, está bien porque aquí la tratan muy bien, pero cómic entretenido, ¿vale? Nada más. ¿Merece comprarse? Sí, merece comprarlo. Os lo tenéis que comprar si queréis leeros un buen cómic de mitología nórdica y de Thor en Asgard y tal. Y ya está. Oye, aquí lo tenéis, en el número 20, Thor por Asgard. Quizás muchos de vosotros me digáis, hostia, ¿qué estás diciendo? No lo pongas en el número 20, tendría que estar más arriba. Bueno, para eso abrimos debate, ¿vale? Número 20, Thor por Asgard. En el número 19. Este cómic no es un cómic propiamente dicho de lo que son los must-have, pero sí que lo han querido sacar en el mismo formato y por eso os lo traigo aquí. Y es La Visión y la Bruja Escarlata, un año de sus vidas. Esto es un cómic clásico. Es un cómic de los años 80. Y a mí es un cómic, ese tipo de cómic que me gusta. Entonces yo sí que os lo aconsejo para los amantes de esa época y de este tipo de cómics. Además salen un montón de personajes, como pues el Segador, salen personajes como Eternidad, salen personajes como La Encantadora, salen un montón de personajes de los Vengadores. A mí es un cómic que, bueno, como os digo, me gusta bastante y ahonda en lo que es la vida de la Bruja Escarlata y de la Visión, que es bastante entretenido, y a mí este tipo de cómics de los años 80 a mí me gusta mucho. Además, salió un personaje de aquella época que era Agatha Harkness, que como sabéis fue la mentora, dijéramos, de la Bruja Escarlata y cuidadora luego del hijo de los Cuatro Fantásticos, que a mí me gusta mucho. La Visión Escarlata, La Visión y la Bruja Escarlata, un año de sus vidas. Pasamos al siguiente cómics, y si me dais un momento, me están llamando y vengo ahora mismo. Pues aquí estamos, y continuamos con el número 18. Y en el número 18, Secret Wars. Aquí estamos hablando de un cómic de Jonathan Hickman, grandísimo guionista, y Esad Ribic, uno de los dibujantes que a mí más me gusta. ¿Este cómic está bien? Sí. ¿Este cómic está bien? ¿Este cómic es entretenido? Sí, es entretenido. ¿Este cómic tiene mucha acción? Sí, tiene mucha acción. ¿Podría haber sido mejor este cómic? Podría haber sido mejor. Pero a mí me gusta. Por lo tanto, lo he querido poner en el número 18, ¿vale? Aquí os voy a leer una pequeña descripción de lo que viene aquí en la contraportada. El universo Marvel ha muerto, la incursión final ha llegado y ahora todo lo que queda es oscuridad, pero no todo está perdido dentro de la nada. Allí, a la derecha del vacío eterno, una pequeña luz titilante de vida a un nuevo sueño. El mundo batalla, un conjunto de retales tejidos por su creador. No todo se ha perdido aún, todavía nos queda Dios, todavía nos queda muerte. Bien, como veréis, aquí habla del Doctor Muerte. ¿Lo podrían haber hecho mejor este cómic? Sí, pero chico, es un cómic entretenido. Por lo tanto, en el número 18, Secret War de Jonathan Hickman y de Esad Ribic, solo por el dibujo merece la pena. En el número 17, Thor Resurrección de Dan Jungers, maravilloso guionista, y John Romita Jr.
excelso dibujante dentro de donde los haya. Este cómic va de Thor, que está en la Tierra, y se supone que Asgard ha sido derrotado y tiene que buscar Thor a los diferentes personajes de Asgard, a las diferentes entidades de Asgard, para volver a recuperar Asgard. Este cómic yo os lo recomiendo porque es un cómic muy entretenido. Es un cómic para pasarlo muy bien, es un blockbuster y oye, Thor Resurrección merece mucho la pena. En el número 16, aquí os voy a hablar de no un cómic, sino una serie de cómics, 4 en concreto, que tampoco son Marvel Must Have como propiamente dichos, pero sí que los han sacado en el mismo formato. Y son los cómics de Marvels. Ojo, no el cómic Marvels, que de ese ya hablaremos más adelante. Pero sí son los cómics de Marvels. ¿Y qué quiero decir con que son los cómics de Marvels? Son estos cómics. El proyecto Marvels, Código de Honor, Ruinas y lo que es el Marvel 2, que es El Ojo de la Cámara. Estos cómics nos vienen a ampliar lo que es el lore del maravilloso cómic de Kurt Busiek y de Alex Ross que fue en Marvels. Os lo he querido poner aquí dentro de los Marvel Must Have porque, como digo, vienen también dentro de lo que sería ese tipo de formato. Y oye, a mí es que Marvels me gustó mucho. Quizás alguno de estos cómics tampoco es que sean excelsos, pero a mí me parecen muy entretenidos y, como digo, para ampliar lo que es el lore del tema de Marvels merece mucho la pena. Así que en el número 16 creo que vamos, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... no sé por qué número vamos, pero a ver si vamos, esto sería 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sí, vamos bien. En el número 16, los cómics de Marvel. Y en el número 15, un cómic muy entretenido que a mí me gustó mucho, que es Invasión Secreta, de los Vengadores. Brian Michael Bendis y Leinil Francis Yu como dibujante. Quizás el dibujo sea lo que menos me ha gustado de este cómic, pero es que la premisa es tan buena. Esto no tiene nada que ver con la serie que hicieron de Invasión Secreta en Disney, porque a mí la serie no me gustó nada. Pero aquí se supone que los Skrull lanzan una invasión contra la Tierra. Como sabéis, los Skrull son cambiantes y pueden coger la forma de diferentes personajes, y precisamente en esto está este cómic, en saber quién es tu aliado y quién no. Invasión Secreta yo lo considero un cómic muy, muy, muy entretenido. Vale. El siguiente cómic yo sí que ya aquí considero que es un cómic súper entretenido, un blockbuster, uno de esos cómics que además yo nombré para cómics para leer este verano, y es Lobezno, enemigo del Estado. Lobezno, enemigo del Estado, tenemos a Mark Millar y a John Romita Jr. Mejores autores no podemos tener. ¿De qué va este cómic? Ya lo dije en su momento, se supone que Lobezno, dijéramos que traiciona a lo que son sus amigos, pero luego realmente no es así, porque tiene que introducirse en la mano por un tema que ha pasado, etcétera, 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 y están por ahí metidos Ciel y tal. Esto es un cómic muy bueno, esto es un blockbuster, esto es aventura pura 100%. Mark Millar, John Romita Jr. hacen un trabajo aquí. El siguiente de los cómics, Dinastía de M. Dinastía de M, Brian Michael Bendis y Oliver Coipel, es un cómic que ha tenido muchísima fama,
Aquí se supone que la Bruja Escarlata, que es, junto al Profesor X, la mentalista o la maga más poderosa que existe, por todo el tema de la pérdida de sus hijos, cambia por completo la realidad y hace una realidad como ella quiere y a lo que ella desea. Y a partir de aquí se desata la leche en colores. Dinastía de M es un cómic que os recomiendo porque es súper entretenido. El siguiente de los cómics que vamos a destacar es Marvel X. Marvel X es un cómic de Alex Ross que no está en el dibujo del cómic, sí está en lo que es el diseño como tal y en lo que es el diseño de los personajes y en lo que es las ilustraciones de las portadas, etcétera, etcétera. Y aquí como guionista tenemos a Jim Krueger y como dibujante a Wilby. Se supone que solo hay un humano sin poderes en la Tierra y ciertos superhéroes tienen que ir en búsqueda de este humano para protegerlo. La premisa es muy buena, el guión es muy bueno, yo os lo recomiendo porque es súper, súper, súper sorprendente y súper entretenido Marvel X. Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y en el número 11, un pedazo de cómic también blockbuster que es Planeta Hulk. Planeta Hulk del Greg Pak, de Carlos Paguayán y de Aaron Lopresti. El guionista Greg Pak hace aquí una pedazo de historia buenísima. Y es que se supone que ante un Hulk superpoderoso y totalmente descontrolado, se tienen que reunir ciertos superhéroes denominados los Illuminati para coger a Hulk y mandarlo a tomar por saco de la galaxia a un planeta y que se quede allí. Y a partir de en el momento en el que lo mandan allí, se lía la leche en colores. Y además aquí aparecen un montón de personajes buenísimos y el guión es cojonudo y yo os lo recomiendo porque esto es un pedazo de blockbuster que merece mucho la pena ser leído. En el número 11, Planeta Hulk. Y en el número 10, y como no podría ser de otra manera, la continuación que es World War Hulk, es decir, Guerra Mundial Hulk, de Greg Pak y de John Romita Jr. nuevamente. Y aquí estamos hablando de el regreso de ese planeta al que mandan a Hulk a la Tierra con ánimo de vengarse de todos aquellos que lo han mandado a tomar por saco. Y aquí se lía la de Dios es Cristo. World War Hulk es un pedazo de cómic blockbuster 100% que yo recomiendo que os leáis primero Planeta Hulk y después este cómic, porque es buenísimo. En el número 9, y entramos ya dentro del ranking de los 9 cómics que a mí más me gustan. Capitán América, Soldado de Invierno. Ed Brubaker y Stephen Epstein. Un cómic que nos habla y nos ahonda dentro de lo que es el personaje del Soldado de Invierno, con el enfrentamiento de este personaje, el Soldado de Invierno, de Bucky, contra el Capitán América. Y es un cómic que a mí me ha encantado. Es un cómic buenísimo que yo recomiendo. Capitán América, el Soldado de Invierno. En el número 8, Thor, Carnicero de Dioses. ¿Cómo no vamos a poner este cómic aquí? Porque este cómic es cojonudo. Jason Aaron y Esad Ribic. Jason Aaron, maravilloso guionista. Esad Ribic, maravilloso dibujante. Y aquí nos habla de una historia cojonuda. No os quiero desvelar nada de este cómic, porque yo cuando me lo compré no sabía de qué iba este cómic y me ha encantado. Acción, buen dibujo, buen guión, hostias a mansalva, mamporros, un cómic cojonudo. Thor, Carnicero de Dioses. En el número 7
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, efectivamente. En el número 7, Nick Furia contra Siegel. Este cómic de Bob Harras y de Paul Neary es un clásico dentro del mundo Marvel que han sacado aquí en Must Have. Y esto sí que es un Must Have, porque esto es una historia en la cual se supone que traicionan a Nick Furia y tiene que volver a luchar contra todo lo que son sus aliados para volver a hacerse otra vez con Siegel. Y este cómic es un cómic buenísimo, es un cómic clásico a más no poder, y este cómic es un cómic de los años 80, de finales de los 80, que yo os recomiendo porque es cojonudo. Este cómic, estos cómics son los cómics que a mí me gustan, los cómics antiguos, los cómics que tienen un buen guión, y este lo tiene. Y además, Paul Neary como dibujante hace aquí un dibujo, fijaros qué cosas tan espectaculares. A mí este cómic me encanta. En el número 6, Los Cuatro Fantásticos 1, 2, 3, 4 de Grant Morrison y nuevamente de Jae Lee. Este cómic, fijaros qué delgadito que es, porque solo son 4 números, pero este cómic es cojonudo. Es un cómic que ahonda en lo que son la historia de los Cuatro Fantásticos de una manera. Grant Morrison coge a los personajes y les da una vuelta, y aquí hace un pedazo de cómic buenísimo. Además, cada uno de estos números va dedicado, son 4 números, va dedicado a cada uno a uno de los personajes de los Cuatro Fantásticos. Por lo tanto, este cómic es buenísimo y que os lo recomiendo. En el número 5, un pedazo de cómic, es que ya todo lo que vamos a decir aquí a partir de ahora es bueno, que es Lobezno, el viejo Logan. Este cómic es maravilloso, para mi gusto es una obra de arte. Mark Millar y Steve McNiven están aquí, que se salen. A raíz de esto vino ya lo que fue la colección de El viejo Logan propiamente dicha, y aquí se supone que en un futuro distópico en el cual han desaparecido muchos de los superhéroes de la Tierra por una razón que se desvela aquí en el cómic, un Lobezno que lo único que intenta es sobrevivir se ve abocado a una carrera a contratiempo por unas cosas que pasan. Ya veis que no os estoy intentando destripar el cómic para nada, pero este cómic es muy bueno. Lobezno, el viejo Logan, os lo recomiendo porque es maravilloso. En el número 4, Civil War. Este cómic cambió en los 2000 el mercado por completo, renovó ganas de querer leerse Marvel y de volver a leerse Marvel. Mark Millar y Steve McNiven hacen aquí un trabajo buenísimo. Los superhéroes se dividen en dos bandos y se dedican a darse de leches entre ellos por unas cosas que pasan. Está el bando de el Hombre de Hierro, de Iron Man, y está el bando del Capitán América, y esto es teta de mono. Buenísimo. Civil War en el número 4. En el número 3, un cómic que viene a consecuencia de todo lo que pasa en Civil War, la muerte del Capitán América, con Ed Brubaker y Stephen Epting, que hacen aquí un cómic que te llega al corazón, que te pone los pelos de punta, y este cómic es buenísimo. No, lo siguiente, para mi gusto, una obra de arte, maravilla pura, la muerte del Capitán América. Y pasamos al número 2 y al número 1. Cualquiera de estos cómics podrían estar uno encima de otro, pero oye, yo los he querido poner así porque yo es lo que pienso, pero vosotros podéis pensar otra cosa.
Y en el número 2, Marvels, de Kurt Busiek y de Alex Ross. Yo no tengo la edición del Must Have que salió, pero ha salido, ha salido. Entonces lo he querido traer en esta edición que tengo yo de Forum, pero lo podéis conseguir en la edición del Marvel Must Have. ¿Este cómic es bueno? No, lo siguiente. ¿Este cómic lo tenéis que tener? Vamos, el que no lo tenga lo encorro a gorrazos por la calle, el que no se lo compre. Este cómic es una pasada, una maravilla, una obra de arte. Este cómic hay que tenerlo, hay que leerlo y hay que tenerlo en un altar. Y hay que hacerle genuflexiones cada vez que lo vea, porque aquí cambia por completo la que es la visión de los superhéroes. Es la visión de los superhéroes desde fuera. Este cómic ya lo hemos reseñado en el canal, pero este cómic, cualquier cosa que digamos de esto, te quedas corto. Marvels, de Busiek y de Ross. Una obra de arte. Y en el número 1, para mi gusto, uno de los mejores cómics que se han escrito. Lobezno, Arma X, de Barry Windsor Smith. Este cómic también lo hemos reseñado en el canal. Pero esto es una maravilla. Esto es una obra de arte. Aquí cogen a Lobezno, aquí lo cogen por completo, lo destrozan, lo vuelven a hacer nuevamente. Aquí es la historia de cuando le colocan el esqueleto de Adamantium y lo que se cuenta en este cómic, el guión de este cómic y el dibujo de este cómic pasa a la historia de lo que es el medio. Esto es maravilla pura, obra de arte. Esto es, vamos, se te quedan los huevos colganderos cuando lees esto. Esto es para mear y no echar gota. Esto solo sabe lo bueno que es el que se lo ha leído. Esto es buenísimo. Lobezno, Arma X, un cómic imprescindible. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con los 30 cómics de los Marvel Must Have que yo tengo y el orden en los que yo considero que lo he querido poner. ¿Deberían de estar en este orden? Abrimos debate. Vosotros lo decís. Seguro que me he dejado muchos más cómics. Por ejemplo, me he dejado, pues yo qué sé, el Marvel Zombies o otros tantos que han sacado dentro de Must Have, pero estos son los que a mí me llamaron la atención o los que me han llamado la atención conforme han ido saliendo y por eso me los he querido comprar y por eso los he puesto en este ranking. Muchos de estos títulos los vamos a reseñar en profundidad y vamos a hablar de ellos. Pero bueno, como digo, he querido haceros este ranking para que tengáis un vídeo en el cual podamos debatir entre todos y me digáis si alguno de estos cómics a vosotros os han gustado, no os han gustado, os han parecido una obra de arte o no os han parecido una obra de arte. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el cómo molan los cómics de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre os digo, gracias por vuestros comentarios. Y nada, suscribiros, que esto es gratis, que lo hago por afición, leed mucho y pasarlo muy bien leyendo. Hasta el próximo Cómo molan los cómics.